Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Amén. Y mire, este es un salmo que es una oración, pero también es un canto. Pero este salmo lo escribió David. Y este salmo es un salmo de confianza. Escuchen, de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque cuando David escribió inspirado en medio de oraciones con Dios, en medio de la presencia de Dios, le vino esta confianza, ¿no? Y él estaba pasando un tiempo muy difícil de prueba. ¿Sabe cuál era esa prueba? Su propio hijo Absalón lo estaba persiguiendo. Le había quitado su reinado, se había apoderado de mucho pueblo en Israel. Era su hijo, mi hermano. Dígame si no era una prueba. Su propio hijo lo quería matar. Su propio hijo levantó un motín, empezó a levantarse contra su padre, y él tuvo que enfrentar esto. Y ahí nació este salmo. Y si se da cuenta, es matutina, es en las mañanas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, él estaba orando en la mañana. Él estaba en prueba. Sí, hermano. Estaban pasando prueba. Y hay algo, mi hermano, que hoy el Señor quiere hablarnos a través de su palabra, porque es su palabra. Qué importante es confiar en Dios, es tenerle confianza a Él, en sus promesas, en su fidelidad, en su obra, en la vida de David, así como en la suya y en la mía. Qué importante es confiar en el Señor en medio de la prueba, ¿no? Y ese es un ingrediente que no se adquiere con un culto, que no se adquiere poniendo una alabanza y que la cantes. Eso lleva su tiempo, lleva su hervor. ¿Sí me entiende, hermano? Y mire, qué importante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Tengo enemigos, se han multiplicado mis adversarios, piensan contra mí cosas malas. Él tuvo que esconderse. Amén. Pero él dijo: Señor, hay algo que creo. Porque mire, no es lo mismo decir que tengo fe, ¿ya me está escuchando? O que tengo mucha fe, que cuando somos probados y tenemos fe para confiar en Dios. No es lo mismo. No es lo mismo hablar que esperar la voluntad de Dios. No es lo mismo. Vaya ahí a 2 de Samuel, capítulo 15, por favor, y vamos a ver esta historia. Ahí en el verso 13, por favor. 2 de Samuel, y vamos a ver cómo se manifestó esta situación con Absalón, ¿verdad? Vamos a leer desde el 12, dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita. ¿Quién era este hombre? Consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a quién. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va
tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él, ¿en dónde? En Jerusalén: levántense y huyamos, porque no podremos escapar de delante de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Vamos a terminar con el 15. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey ¿qué? Decida. ¿Qué prueba, no? ¿Y él qué decidió? ¿Enfrentar a su hijo? Huir, hermano. Huir. Salir de su palacio, dejar la bendición de ser rey de Israel, de su pueblo, el reconocimiento de la gente, las comodidades. Y yo le quiero preguntar, ¿tomó una decisión buena o mala? Piense, ¿tomó una decisión buena o mala? Y miren qué importante es entender la parte como un ejemplo. Él tuvo que salir porque tenía un contexto, tenía motivos para tomar la decisión de no enfrentar a su hijo. ¿Cuáles eran? Porque no tan solo fue su hijo, sobre su hijo vino este consejero que había estado con él, vino un ejército que andaban con David en las batallas, en las guerras. ¿Sí me entienden? Vino un sacerdote también, que se fue ¿con quién? Con su hijo. De alguna manera hubo una traición, una deslealtad de personas que él las tenía en un buen concepto, personas de confianza, y lo dejaron. Y entonces ese era un contexto difícil. ¿Quién vive una traición? ¿Y quién la enfrenta? Y es lo que estaba viviendo David. ¿Sí me entienden? Pero también hay algo muy importante aquí. El contexto de David era que él le había fallado a Dios. O sea, las decisiones no se toman nada más por un arranque. Las decisiones se meditan, se reflexionan. Las decisiones tienen que ver con consultar a Dios. Las decisiones se calculan. Y David calculó todo eso, le dio vueltas y dijo: mejor nos vamos, porque no tan solo es mi hijo, mi maldad me alcanzó. Recuerden que David se metió con una mujer que no era la suya. Recuerden que David mató al marido de esa mujer. Recuerden que David mintió a muchos. Recuerden que David descuidó algunas áreas de su vida que lo llevaron a cometer buenas decisiones. Y él sabía, porque Dios en ese suceso le había dicho que iban a venir consecuencias. ¿Ya me va entendiendo? Y era una prueba, mi hermano. Y había que tomar decisiones. Y lo dejó todo. No porque fuera un cobarde. David no era un cobarde. David era un hombre de guerra. Un hombre que había enfrentado a un gigante y lo había derrotado y le había cortado la cabeza. No me digan que era un cobarde. Era un asunto con Dios y su corazón. ¿Ya me va entendiendo? Vaya ahí más adelante al verso 30, por favor. Ahí en ese mismo capítulo. Lo leemos juntos. Dice la palabra de Dios: y David subió la cuesta de ¿qué? A los olivos. ¿Y cómo la subió? Llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada una su cabeza e iban llorando mientras
su vida. Hasta ahí. Así salió David huyendo. Él se cubrió su cabeza, dejó las ropas reales, el oro que había en el palacio, la comodidad, y se fue llorando. ¿Cómo le llamamos a eso, hermano? Cuando nosotros enfrentamos una prueba, muchas veces viene desánimo. Cuando nosotros somos expuestos a pruebas, a circunstancias, muchas veces viene el desánimo. Él iba triste. O sea, no era fácil. A ver, deja tu casa. A ver, deja todo lo que tienes. ¿Vas a estar contento? ¿Verdad que no? Es lo mismo que estaba pasando. Vino un desánimo, vino una tristeza, pero él se repuso. ¿Y cómo se repuso? Por eso nació este Salmo 3. Eres el que levantas mi cabeza, eres un escudo alrededor de mí. No temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí. Ya no le preocupó lo que iba a pasar. Solo le preocupó estar bien con Dios, confiar en Dios en medio de esa necesidad. ¿Sí me entienden? Pero hoy nos habla de un asunto muy importante. ¿Cuál es? Cuando nosotros pasamos pruebas, ya sea por circunstancias, por malas decisiones, por orgullo, por codicia, por avaricia, por envidia, por celos, por una injusticia, por problemas, por amargura, por falta de carácter o baja autoestima, viene un desánimo. Y ese desánimo nos impide creer, nos impide confiar en el Señor, nos impide orar con fervor, nos impide hacer ruegos y súplicas delante del Señor, nos impide echar nuestra ansiedad delante de Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Viene el desánimo. Y es difícil el desánimo. Y yo ya mencioné algunos puntos cuando viene el desánimo, ¿no? ¿Cuál fue? O sea, ¿por qué decayó su rostro? Porque sabía lo que traía. Sabía que había cosas que le iban a venir, malas decisiones. Y miren, el desánimo también viene cuando hay orgullo. No nada más es en la prueba. ¿Sí me entienden? El desánimo también viene cuando hay orgullo, cuando hay soberbia. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Dios le dijo a Caín: oye Caín, ¿por qué decayó tu semblante? ¿Por qué te desanimaste? Fue lo que le dijo, ¿no? ¿Y qué fue lo que no le gustó a Caín? Que Dios no tomó en cuenta su ofrenda como la tomó con su hermano Abel. Había orgullo, había envidia. ¿Sí me entiende? Es como un niño. Mire, usted denle un juguete a un niño, pero díganle al niño: compártelo con el otro niño. ¿Y qué va a hacer? Sí, ahí está, mío. Pero si se lo quito y se lo doy al otro niño, ¿cómo va a responder el niño? Va a decaer su semblante, va a venir el desánimo. A veces cuando hay orgullo y nos dicen las cosas, decae nuestro ánimo, nos enojamos. Hablar de desánimo es hablar de diferentes variantes que lo desencadenan en nuestras vidas, como una prueba. Las circunstancias muchas veces, ¿qué hacen? De repente vemos acá al que está triste y nos contagia, al que está enfermo del alma y nos contagia. ¿Y qué sucede? Viene el desánimo. ¿O no, mi hermano? ¿Cómo iban con David todos los demás que lo acompañaban? ¿Iban indiferentes a la necesidad? También iban llorando, mi hermano. Y sucede eso. El rostro refleja si hay alegría en el corazón o si hay tristeza. ¿Sí?
si hay amargura. A veces la amargura se manifiesta en un desánimo, o sea, no tienes fuerzas para perdonar, no tienes fuerzas para superar esa situación. Ya me va entendiendo, hermano. Y vea la diferencia de David. David confió en el Señor. En el Salmo 27 que también David escribió, él dijo esto: hubiera yo desmayado si no confiara en el Señor. ¿Sí me entienden? Porque no nada más fue su hijo, hermanos. Fueron muchas cosas que le vinieron. Puede ir ahí a Números, por favor, capítulo 21, y vamos a ver algunos ejemplos, ¿sale? El cuarto número de la Biblia, vaya, capítulo 21, por favor. Y vamos a leer del verso 4 al 9. Después partieron, está hablando del pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto. Si estamos ahí, Números 21:4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo ¿contra quién? Contra Dios y contra Moisés. Y empezó a hablar así y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y hubo una consecuencia de lo que hablaban. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo, viendo que ya estaban muriendo muchos por esas picaduras, vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué sucedía? Vivía. ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿verdad? Pero ahora vea este ejemplo. ¿Se da cuenta de la diferencia? No fue la misma reacción. O sea, vino prueba, pero no fue la misma reacción. El pueblo, ¿qué fue lo que trajo ese desánimo al pueblo de Israel? No, escuchen, primero fue algo. ¿Cuál? Ellos habían llegado a un territorio llamado Edom, que pertenecía a la descendencia de Esaú. ¿Quién era Esaú? Hermano de Jacob. Y Dios, en el Deuteronomio 2:1 en adelante, Dios había establecido a la descendencia de Esaú un lugar, y ese lugar era llamado Edom. Y Dios le dijo a Moisés: vas a llegar a la tierra prometida, vas a pasar por este pueblo de Edom, y le vas a decir al rey de Edom, porque ya Esaú ya no existía, era su descendencia, y le vas a decir que te deje pasar por el camino principal, y lo que vayas a comer o beber lo vas a comprar, pero no te vas a establecer ahí y no vas a tomar nada de ahí, te vas a pasar de largo. Esa era la voluntad de Dios en ese peregrinar en el desierto. El desierto representa ¿qué? Prueba. Israel estaba en el desierto y ahora tenía que pasar por ese territorio. Y entonces Moisés habló con este líder
y este líder le dijo no. Y le volvió a decir no. Y se enojó y agarró, trajo hombres fuertes, su ejército. O se van o no se van. Y entonces Moisés avisó al pueblo y le dijo: ¿saben qué? Tenemos que rodear la tierra. Tenemos que rodear Edom y pasar por Moab para llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Y esa fue la molestia del pueblo. ¿Sí me entienden? Esa fue la molestia del pueblo. Se enojaron y entonces le vino un desánimo al pueblo. Entonces, cuando vino el desánimo por esa circunstancia, empezaron a hablar sin pensar. ¿Y contra quién hablaron, hermanos? Contra Dios. ¿Contra quién hablaron? Contra Moisés. Y a veces así nos pasa a nosotros. No estamos a gustos con lo que Dios está haciendo. No nos gusta la forma con que Dios opera en nuestras vidas. No la aceptamos, nos rebelamos. Es un asunto de aquí adentro, mi hermano. Y se reflejó en el pueblo de Israel. Se enojó, se desanimó. Entonces, ¿se desanimó qué significa? ¿Cuál es lo contrario del desánimo? Ánimo, ¿verdad? Y cuando hablamos de tengo buen ánimo, ¿qué significa? Hasta llevas ahí a tu esposa a comprarle el helado porque tienes buen ánimo, ¿no? Ahora sí, chavales, vamos a pasear. Lo sacas. Es más, a veces estamos de buen hábito. Muy poco, porque llevamos una florecita allá a la hermana. Somos detallistas. Estamos de buen ánimo. Venimos aquí y todos son nuestros hermanos porque tenemos buen ánimo. Hasta por ahí el que te hizo un día algo, no pasa nada. Pero ¿qué influye tu estado de ánimo y el mío? Porque debe de haber una influencia para tener un desánimo y tener ánimo. Y este pueblo se desanimó. ¿Qué es desánimo? La palabra desánimo tiene que ver con dejar, tiene que ver con rendirse. Mira, si te hacen algo, quien quiera que sea, nos queremos rendir, queremos dejar, queremos romper, porque tiene también que ver con ¿qué? Con desánimo. El desanimado está cansado. Sentimos que desmayamos, ¿verdad? Estamos hablando de desánimo. Estamos apagados, ¿verdad? Nuestro rostro lo refleja. ¿Qué es flaquear? Desánimo. ¿Y flaquear qué significa? Debilidad. O sea, yo antes estaba más flaquito, pero de repente, o sea, flaquear es de repente, es una inestabilidad, porque hay desánimo, flaquea. O sea, no tienes fuerzas, no tienes ganas, hay debilidad, hay anemia. Eso es flaquear, tiene que ver con desánimo. Y a veces, créanme, yo lo medito, yo lo he vivido, lo vi con mi familia, lo veo aquí. A veces lo único que te motiva a levantarte una mañana no es una confianza en el Señor. Nos acostumbramos a andar con todos nuestros problemas y nos levantamos así, pero realmente no hay alegría. ¿Sí me entienden? Y vamos a enfrentar otra vez el día y hacer acá y hacer, pero andamos bien cargados. Y por supuesto que ¿qué va a pasar? Nuestro ánimo refleja esa condición. Desánimo tiene que ver con un estado de enfermedad.
¿Sí o no? A ver, y ahí es donde, ay Señor, el Señor ahí me tiene, cuando me enfermo, créeme que ahí sí me bajo. Pero cuando uno tiene salud, ¿qué pasa? Dicen por ahí como un rayo, ¿verdad? Andas para allá y para acá, y voy a hacer acá, voy a hacer acá y allá. ¿Sí o no? Cuando no hay salud, ¿puedes hacer lo mismo? Cuando uno está enfermo, ¿cómo está su ánimo? Más los hombres, ¿verdad? Hermanas, aprovechen. ¿Cómo son los hombres cuando están enfermos? Queja. Escuche, parece chiste, pero de todos nos quejamos, porque no nos sentimos bien. Y es en lo físico, pero también en el alma no nos sentimos bien. Y hay queja, y por eso este pueblo reaccionó y dijo, se levantó contra el Señor y se quejó y sacó de su boca y dijo, ¿para qué nos trajeron hasta acá? Se les olvidó que su vida tenía un propósito. Querían regresar a la vida que estaban, a la condición que estaban. Y era lo único que veían que era mejor para ellos. Y así nos pasa cuando hay desánimo. Creemos que volver atrás es mejor, que es la mejor decisión. Nunca va a ser la mejor decisión. Creemos que separarse para no sentir dolor, para olvidar, no vas a olvidar lo que te hicieron. Si tú le permites al Señor que te sane, sí vas a poder hacerlo. Amén. ¿Sí va entendiendo este mensaje? Y también tiene que ver con un asunto también. Nos hacemos miedosos. Todo nos es tropiezo. O sea, ¿qué significa? Somos tan frágiles. Mire, por ejemplo, este vidrio, si yo le pego, ¿qué va a pasar? Se va a romper. Y hay veces que los golpes de otros, que los golpes y las circunstancias en esta vida que Dios nos dio, los sinsabores de esta vida, nos golpean y somos frágiles. Todo nos duele. Todo nos hace sentir mal. Así estaba la condición de Israel. No se te puede decir nada. ¿Por qué? Porque te vas. Los hijos de Dios, hermano, créanme, tienen una herencia. Y verdaderamente cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, lo conoce, no tan fácil te vas, no tan fácil retrocedes, no tan fácil caes en quejas. Todos luchamos, yo luchamos. No te estoy diciendo con este mensaje que yo soy mejor que tú. Yo mismo estoy siendo formado como tú. Pero hay algo que sí me enseña la palabra de Dios, que cuando hay desánimo también hay cobardía. Por eso les decía al principio, ¿David fue cobarde? No fue cobarde, pero de repente un problema, otro problema, otro problema, y de repente se nos cierra el mundo, se nos estrechan nuestros pasos. Buscamos ayuda, pero no buscamos a Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Y eso es el desánimo. Este pueblo, Números 21, a veces, hermano, nos olvidamos que nuestra vida está en las manos de Dios. En verdad, conozcan o no conozcan allá afuera, nos olvidamos que nuestra vida está en las manos de Dios. Y de repente hablamos contra Él. Hablaron contra Moisés. ¿Qué fue lo que detonó una consecuencia? A veces no pensamos lo que hablamos. ¿Por qué?
Y de repente viene la otra. Y a veces lo que hablamos a otros les parece mal. ¿Por qué será? Porque hay desánimo, porque hay tristeza. Y a veces lo que hablamos, escuche, lo torcemos para tirarle a una persona. Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, más cuando tiene que ver con quién, con su obra. Mire, yo le puedo pasar que no me salude, que me mire feo, que me haga fuchi, que me ofenda. En verdad, que hable de mí, yo se la puedo pasar, las que quiera. Estoy dando un ejemplo, no lo estoy amenazando. Estamos hablando sabiduría de Dios, no de hombres. Pero algo que no va a pasar Dios es que ni yo ni usted hable contra su obra, porque ahí sí va a haber problemas. Aprenda a entender que si usted se mete con la obra del Señor, no se mete conmigo, se mete con Él. Y fue lo que pasó. ¿Y qué vinieron? Serpientes. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? ¡Ay, este alimento liviano! ¿Sabe qué es lo que quisieron decir con alimento liviano? Era el maná, ¿verdad? Esta comida horrible, ya estoy harto. Es lo que dijeron. ¿Y qué les vino? Serpientes ardientes. ¿Qué significa serpientes ardientes? Venenosas, hermanos, que te picaban, pero súper venenosas. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué vino? Juicio. ¿Y qué sucedió? Empezaron a morderlos, a picarlos, y empezaron a caer. ¿Quién? Los que habían hablado así. Primeramente, hay consecuencias, hermano. O sea, se vale enojarse, sí. Se vale sentir dolor. Se vale estar en un estado de ánimo. Dios no la pasa. El problema cuando eso, hermanos, da lugar a otras cosas, nos lleva a hablar insensatamente, nos lleva a ofender a alguien, no tan solo a Dios. ¿Sí me entiende, hermano? O sea, le estoy diciendo abiertamente, usted puede estar desanimado. Mañana yo puedo enfrentar algo. Es más, hoy mismo estoy enfrentando algo. Y tengo mi lucha. Usted no. Usted está bien. No le preocupa a su hijo, no le preocupa a su matrimonio. Tantas cosas que suceden. No nos salieron bien las cosas. Viene el desánimo. Híjoles, fallé en esta área y ahora estoy viviendo las consecuencias como David. Pero ¿a qué punto es que haces en medio de la prueba? Vaya ahí, por favor, a 1 Corintios 10. Aleluya. Y vamos a ver qué sucedió en ese. Capítulo 9. ¿Qué dice? ¿Lo puede leer? Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. ¿Por quiénes? Por las serpientes. ¿Qué fue lo que se manifestó ahí? O sea, ese acontecimiento tiene que ver con que esa forma de hablar, de reaccionar, ese pueblo tentó al Señor. Y tú dirás, ¿cómo que tentó al Señor? Sí. Deuteronomio 6:16, no vayan, dijo el Señor a través de Moisés a su pueblo: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué es tentar? O sea, por tentar a Dios, ¿qué vino? Serpientes. ¿Lo está diciendo ahí claro, sí o no? Lea el verso 11, ¿qué dice?
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, para enseñarnos a quienes hemos alcanzado los fines de este siglo. Es un ejemplo para nosotros. ¿Sí me entiende? Para que cuando venga la tentación o cuando venga la prueba, usted entienda qué puede pasar. ¿Sí me entiende? Y miren, tentar a Dios, ¿qué significa? Es desafiarlo con arrogancia. ¿Desafiaron a Dios? Empezaron a hablar contra Él. Mire, un hijo que tenga padres, un joven adolescente, porque son los que ya están más conscientes de lo bueno y lo malo. De repente, cuando empieza a desafiar a sus padres, no es bueno. Y lo mismo hizo Israel. ¿Qué hizo? Empezó a desafiar ¿a quién? A Dios. Eso es tentar a Dios con arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? ¿Qué es ser arrogante, hermanos? Es orgullo, hermano. Es soberbia. La arrogancia es eso, no es, ¿sí me entienden? Es un complemento más de la soberbia y el orgullo. Entonces fueron arrogantes, se olvidaron de lo que Dios había hecho en ellos. Y así nos sucede a nosotros. Y este es un ejemplo para que meditemos esta palabra. ¿Por qué? Porque a veces cuando viene el desánimo también viene la incredulidad, la duda. ¿En qué se va a manifestar? En su servicio, en su asistencia al culto, en su vocación, en su devoción, en su entrega. Pero cuando hay desánimo, hay incredulidad también. ¿Y será que existe o que no existe? Quiero decirle algo: si usted está luchando con la incredulidad, ¿sabe por qué estoy aquí? ¿Y sabe por qué está ahí usted? Porque Dios existe. ¿Y cómo muestra su existencia? A través de la creación. ¿Cómo muestra su existencia? Mire su cuerpo. ¿Cómo muestra su existencia? Cuando cambia una persona, cuando sana a una persona, cuando liberta a una persona, cuando viene un mensaje de amor a través del Evangelio y esa persona se convierte a Dios. Esa persona se arrepiente de su vida, entiende su condición de pecado y ya no le anda echando la culpa a todo mundo por la tristeza y el desánimo y lo que una vez le hicieron en el pasado. Es nueva criatura, invoca el nombre del Señor, es salvo. Cambia de dirección en la vida que llevaba y busca a Dios porque lo necesita. Porque nadie hizo en la vida de ese hombre y en esa mujer lo que hizo el amor de Dios a través de esa muestra en el sacrificio del Hijo de Dios. Existe Dios. Y hubo incredulidad en ellos, porque eso es tentar a Dios cuando hay incredulidad. ¿Por qué? Porque de repente queremos que Él haga lo que yo quiero. Tentamos a Dios cuando nosotros pensamos que Dios va a hacer nuestra voluntad. Lo tentamos. No va a ser tu voluntad ni la mía. Jamás hará eso. ¿Cómo va a ser la voluntad del hombre, Dios? Nuestro Dios quiere que el hombre conozca su voluntad, agradable, perfecta y buena, maravillosa. ¿Sí me entienden? Y mire, aquí hay un asunto también. Tentar a Dios implica desafiar su autoridad divina. Aguántese. Tentar a Dios implica desafiar su autoridad divina. ¿Cómo se lo explico? Sencillo. A ver, las hermanas que tienen su pequeñito, el Señor les va a dar largura de días, ¿verdad? Pero ese hijo que tienes no es tuyo. Te lo dio el Señor. Cambia, ¿verdad? Cuando nosotros desafiamos su autoridad divina,
nosotros nos gloriamos en nosotros. Nosotros pensamos que los bienes y las cosas que tenemos son por nosotros. El salmista dijo: no a nosotros la gloria, sino a ti, Señor. Es más, Señor, tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Es más, somos ovejas de tu prado, Señor. Tentamos a Dios cuando no tenemos temor de esa autoridad divina que tiene. Mire, Jesús dijo así: si yo quisiera, le pediría a mi Padre una legión de ángeles. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no usó su autoridad? Por amor a las almas. ¿Sí me entiende? El salmista dijo esto: Señor, si tú no aplacas tu ira sobre nosotros, nosotros seríamos consumidos. ¿Ya me entendió? Y de repente nos vale, hermanos, y aún aquí en sus cosas santas, hermano, en el servicio que le hacemos también, que rebasamos esa autoridad divina, porque yo sirvo cuando quiero, como quiero. Yo llego a la hora que pueda. Mire, si ponemos el horario de un culto a la 1, va a venir tarde. Si lo subimos a las 2 para que le dé tiempo de hacer sus cositas, va a llegar tarde. ¿Por qué? Porque tentamos a Dios. No tentemos a Dios. ¿Sí me entienden? ¿Sigo? Cuestionamos su autoridad, dudamos de su poder, exigimos pruebas de su fidelidad y de su existencia. A veces así somos. Ya me va entendiendo. Miren, hermano, puede ir ahí donde estamos, al verso 13, por favor. ¿Qué dice? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos, ¿qué? Soportar. ¿Versión qué? ¿Qué versiones están? Reina Valera. Escuche la versión, este mismo versículo, traducción actual. Escuche. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Otra vez, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar, escuchen, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Amén. Otra vez. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Y cuando vengan las tentaciones, Dios les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. ¿Por qué le doy otra versión? Porque pareciera aquí que Dios nos tienta. ¿Sí me entienden? Y no es así. Me deja este versículo y puede poner Mateo 4:1 para entender esta parte de la tentación. Y fíjese lo que dice Mateo 4:1. Entonces Jesús, ¿qué pasó? Fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado ¿por quién?
¿A dónde llevó el Espíritu Santo a nuestro Señor? Al desierto. ¿Para qué propósito? Para ser tentado ¿por quién? Entonces, ¿Dios tienta? No. Aquí el que tienta, aquí el tentador es Satanás. ¿Pero qué? O sea, ¿qué le quiero decir con lo que dice 1 Corintios 10:13? ¿Qué significa esto? Sencillo. Dios usa las circunstancias para probar el carácter de las personas y de su pueblo. Otra vez, Dios usa las circunstancias para probarnos. Y te lleva a una circunstancia, no te tienta, te lleva a una circunstancia para probar lo que hay en tu corazón. ¿Ya me entendió? Y entonces por eso aquí Pablo el apóstol, él está diciendo, Dios no va a permitir que suframos más tentaciones de las que podamos soportar. Y si vienen tentaciones, no las va a mandar Él, pero va a usar las circunstancias para probarte. Mire, vaya a Santiago, puede poner Santiago, por favor. 1:13. ¿Qué dice? Porque a veces estamos ahí en un lío. A ver, estoy pasando una prueba. Vamos a ver. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por quién. Ni Dios tienta a quién. A nadie. Vamos a detenernos ahí. Entonces, ¿Dios tienta? Tú y yo, cada día, estamos expuestos a circunstancias, ¿o no? Cada día vamos para allá, en el vaivén de nuestra vida, hay circunstancias, y en esas circunstancias muchas veces viene una tentación. Y Dios a veces te libra. No te tienta, te libra, pero a veces deja a ver qué haces. ¿Ya me entendí? A ver, le hago una pregunta. ¿Estamos expuestos a circunstancias? Sí, ¿verdad? ¿Dónde te va a probar Dios? ¿Qué haces con tu esposa? Dios te va a probar. Ahí, en casita, mi hermano. No hablemos mucho. No se trata de venir a un lugar acá y hablar lo que uno no vive. En casa, ¿no? Empecemos por casa. Y así como dijo el apóstol Pedro, el juicio primeramente empieza por la casa. Con tu esposa, con tu esposo. Ahí empieza. Y de repente, ¿qué hace Dios? Nos prueba, porque son circunstancias, ¿o no? Nos prueba. Y entonces aquí Pablo estaba hablando, usando el ejemplo de Israel. ¿Qué hizo Israel? Murmuraron, tentaron al Señor, fueron idólatras, fornicaron, hicieron tantas cosas en el desierto de la prueba, que lo único que se manifestó era lo que había en su corazón. ¿Hicieron el becerro de oro? ¿Verdad que sí? ¿Se levantaron contra Moisés y Aarón? ¿Se rebelaron? Sí, hermanos. ¿Había amargura en ese pueblo? Sí. ¿Por qué? Porque llegaron a un lugar y las aguas estaban amargas y empezaron a enojarse y a tener rencillas con Dios y con Moisés. Hasta que Dios hizo algo, endulzó las aguas, pero se manifestó lo que había en su corazón, amargura. Venían de una vida de desánimo, de amargura, donde habían estado esclavos aproximadamente 400 años, porque estuvieron más tiempo, pero en los tiempos de José no eran esclavos. Cuando murió ese faraón, en los tiempos de José, se levantó otro faraón que los empezó a esclavizar.
Pero imagínate 400 años siendo esclavos en dura servidumbre y de repente te sacan de esa vida. ¿Ya me va entendiendo? ¿Qué había en el corazón? Tristeza, amargura. ¿Qué había? Baja autoestima, dolor, congoja. Y la congoja no deja oír lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, así como el pueblo de Israel. Había congoja. ¿Y qué hizo ese pueblo? Empezó a clamar al Señor, así como lo hizo David, y el Señor oyó su oración, porque Él está en la necesidad, Él atiende a su pueblo, Él es fiel a su pueblo. Y preparó a un hombre llamado Moisés. Entonces, ¿a dónde nos lleva este mensaje, hermanos? ¿Pueden poner ahí 2 de Pedro 2:9? ¿Sabe el Señor librar de qué? ¿A quiénes? ¿A quiénes va a librar el Señor? De tentación. A los piadosos. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día de qué. Entonces, Él nos deja decidir. Pero ¿a quién va a librar? Al que le teme, al que le reverencia, al que le cree, al que confía en Él. A Él lo va a guardar de la tentación. Y si tú has caído en la tentación, o yo he caído algún día en mi vida pasada, ¿sabe por qué fue? Porque no teníamos temor al Señor, por nuestra condición en la que estábamos. Pero Él va a librar al piadoso. ¿Qué significa el piadoso? Al que lo busca. ¿Sabe qué significa menesteroso? Menesteroso no es el necesitado, ni el angustiado, ni el afligido. El menesteroso es aquel que ha entendido su necesidad para siempre de Dios. Vive necesitado de Dios, ya no le busca, entiende su condición, y Él va a bendecir a quién va a guardar de la tentación, porque la tentación nos viene y somos atraídos, somos seducidos cuando nos viene, ¿verdad? De repente, ¿qué nos viene? El mentir. ¿Quién se dará cuenta? De repente, ¿qué nos viene? La mujer ajena, el hombre ajeno. De repente, ¿qué le viene a los jóvenes? La tentación de tener relaciones sexuales sin casarse, a escondidas. La tentación de hablar como los otros hablan en la escuela, con groserías, con llevadas. ¿O no viene la tentación? De repente a los hermanos, ¿qué tentación le vienen? Los amigos. ¿O no? Y nada más es esto, pero a veces los amigos que tienen una idea incorrecta del matrimonio, que hacen comentarios contra su esposa, contra las mujeres, y nos viene la tentación, ¿y qué hacemos? Nos reímos de esas palabras de doble sentido, nos sentimos bien en ese ambiente, pero no nos damos cuenta que nos está corrompiendo. Y caemos en la tentación. La tentación te va a traer y te va a llevar al pecado, a ser infiel, a ser hipócrita, a llevar una doble vida. Escuche, a veces la tentación es de llevar una doble vida. Aquí soy uno, pero allá soy de pocas pulgas. Si se meten conmigo, me pongo los guantes. Y la hermana, ¿no? En vez de ser sabia edificando su casa, la destruye con sus manos. En vez de vivir en la casa comiendo en paz, aunque sean legumbres, un buey engordado con contiendas. Dime, eso es vivir. Eso es tentar a Dios. Eso es caer en esas tentaciones que de repente vienen y no podemos.
nos llevan a pecar contra Dios, porque vienen a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias. Lo vemos por fuera y dejamos que entre a nuestro corazón, que entre a nuestra mente, y empezamos a maquilar, empezamos a aceptar eso, nos gusta eso. Pero de repente, como dijo Santiago, somos atraídos y seducidos, pero llega un momento donde consumamos el pecado y eso nos lleva a la muerte. Somos tentados ¿en qué? En creer otros dioses, como el pueblo de Israel. El becerro de oro, haznos un dioses como el que nos sacó de Egipto, y salió el becerro de oro. Y así a veces, no creemos en el poder de su palabra, en el poder del Espíritu Santo, que es poder de Dios para los que creen. Y de repente ahí andamos con quién, los amuletos rojos. Ahí andamos escondiendo cosas que pensamos que nos va a traer suerte, o nos va a guardar, o nos va a ir bien. Y mire, hermano, ¿sabe cuándo le va a ir bien? A usted y a mí. Cuando seamos esa casa que oye la palabra de Dios y la lleva por obra. Dios lo va a guardar. Créanme, de lo que sea, ninguna plaga tocará su morada, ni pestilencia de noche, ni saeta que huele de día. Caerán a un lado 1000 y a otro 10,000, pero usted no le llegará. No huirá sin que nadie le haga algo. Que a veces nos llenamos tanto de temor que huimos, y a veces huimos porque aquí está corrompida nuestra mente. ¿Sí está recibiendo la palabra, hermano? Sí. Y yo le decía al principio, la palabra de Dios es un ungüento. Y miren, vamos a pasar a esta parte tan importante. ¿Puede ir a Juan 3:14? Por favor. Juan 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Verso 14. Vamos a leer desde el 13, dice. Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Quién está mencionando ese acontecimiento que estoy predicando de la serpiente de bronce? Jesús. Pero él dijo unas palabras muy hermosas. Dijo, ¿se acuerdan cómo Moisés levantó la serpiente de bronce en un asta? ¿Se acuerdan? ¿Por qué la levantó? Les dio esa ilustración. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿por qué la levantó en aquel tiempo? Porque tentaron a Dios por su pecado. Escuchen, levantar la serpiente significa que se hizo la voluntad de Dios. Porque se hizo la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo a Moisés? Haz esto, levanta la serpiente. Se hizo la voluntad de Dios. Segundo, ¿qué pasó? Los picaban y ellos miraban a la serpiente de bronce, ¿y qué pasaba? Ya no moría. Y ahora dice el Señor Jesucristo, así como ese acontecimiento, así como Dios trajo un antídoto para el pecado, ¿sí me entienden? Porque la serpiente representa el pecado.
así yo voy a ser levantado. ¿Qué significa? Que la voluntad de Dios en la persona de Cristo era que fuera levantado, y que cuando lo miraran a Él, porque mirarlo a Él significa, ¿por qué te clavaron en esa cruz? ¿Por qué no abriste tu boca? ¿Por qué fuiste llevado al matadero? ¿Por qué fuiste castigado? ¿Por qué te despreciaron? ¿Por qué fuiste un varón de dolores? ¿Por qué experimentaste el quebranto? ¿Por qué escondimos tu rostro, nuestro rostro de ti? ¿Por qué? ¿Por qué fuiste levantado? Por mi maldad, por mis pecados, por mi orgullo, por mi tristeza, por mis malas decisiones, por no haber cuidado mi familia, por no haber cuidado mi cuerpo, por tener otros dioses, por llevar una vida que no conviene, desenfrenada. Por eso murió, por eso fue levantado. Era necesario. Era un mensaje, hermanos, escucha, era un mensaje que Dios iba a proveer la salvación. ¿Y por qué te digo esto? Porque ellos miraban la serpiente y no morían. Cuando nosotros no creemos en Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero creer en Cristo no es decir, yo lo tengo aquí en un tatuaje, en una cadenita. No, yo hablo de Él. No estás entendiendo. Estás muerto en tus delitos y pecados. Debes de dejar esa vida que has llevado. Debes de reconciliarte con Dios. Pero ¿cómo lo hago? Voy a ir acá y voy a ir acá y me voy a reconciliar con Dios. Tampoco. Fue levantado, ¿para qué? Para que fuera inmolado. Lo clavaron, lo inmolaron, lo despreciaron, lo escupieron. ¿Qué significa? No es lo que tú hagas, es lo que Él hizo, porque esa era la voluntad de Dios. Y cambia todo. ¿Por qué te lo digo que cambia todo? Porque de alguna manera mirar a Jesús no depende de tradiciones o de ideas. Mirar a Jesús es escuchar a través de su palabra lo que Él hizo para salvarnos. A veces hemos dejado de mirar a Jesús y hemos mirado nuestras circunstancias, hemos mirado la tentación, hemos mirado las pruebas, hemos mirado el dolor que nos han provocado otras personas, hemos abrazado la amargura, le hemos dicho: tú eres mi amiga. Nos hemos ensuciado, queremos claudicar porque hemos dejado de mirar a Jesús. Estamos así, estamos cargados de muchas cosas. Estamos muy ocupados con nuestros afanes, con nuestros proyectos. Estamos ocupados en mantener nuestros graneros llenos. Ahí está nuestra atención, ahí está nuestro corazón. Y no estamos mirando a Jesús. Y cuando no miras a Jesús, ¿qué sucede? Te cansas. Cuando no pones la mirada en Jesús, ¿qué pasa? Pones la mirada en el hombre. Ponemos la mirada en el hombre, ponemos la mirada en el mundo, ¿no? Hemos dejado de mirar a Jesús. Voy a terminar con esto. La palabra tentado viene de una palabra griega que significa pierazo. ¿Y pierazo qué significa?
A veces Dios va a permitir que vengan tentaciones. Y lo vuelvo a aclarar. Él no tienta a nadie. Pero de repente es así. Como el hijo pródigo. Quiero llevar mi vida. No te metas conmigo. El hijo pródigo ya conocía. Hermanos, el hijo pródigo ya conocía. Sí, y a veces los jóvenes, nosotros, hasta los líderes, hombres y mujeres, viene el desánimo y queremos tomar malas decisiones, así como el pueblo de Israel. Ya me cansé de esta comida horrible y así, ya me cansé de este lugar, siempre serví, tengo que venir a orar, tengo que escuchar todo lo que dice este hombre. ¿Por qué? Quieres llevar tu vida, queremos llevar nuestra vida. Ya no estamos mirando a Jesús, porque mirar a Jesús es seguirle, es conocerle, es aprender de Él, es mirar sus riquezas, es mirar lo que hizo. Escucha, ser levantado es lo que hizo, porque esa era la voluntad del Padre. Él mismo fue tentado en todo, pero no pecó, dice el libro de Hebreos capítulo 4. Él soportó las tentaciones para librarnos a nosotros. Él se compadece de nosotros porque Él fue tentado. ¿Estás preparado para cuando venga una mujer? ¿Para cuando venga una tranza? ¿Estás preparado para guardar tu vida en el Señor? No estamos preparados. En cualquier momento podemos caer, nuestros pies pueden resbalar. ¿Por qué? Porque hemos dejado de mirar lo que Él hizo por ti y por mí. Nos hemos olvidado y otra vez hay orgullo y otra vez estamos tentando a Dios. Y cuando uno tienta a Dios es como decir: órale, vive tu vida. Y el tentador, ¿qué dice? Bien, eso. Manda un demonio y mueve a una persona. Y tú alguna vez pensaste que eras guapo, no lo eres, y de repente esa mujer atractiva te empieza a seducir, empieza a tener contacto contigo y tú conmigo. ¿A dónde vamos a parar con eso? ¿Te está guardando? ¿Por qué? ¿Porque es indiferente a nosotros Dios? No. Porque nosotros decidimos caminar sin Dios, tentar. Mire, le voy a hablar de algo. Hablemos de desánimo. ¿Cuántas veces has pensado aquí que es mejor ya no venir? Es mejor ya no soportar. Es mejor tomar esta decisión. ¿Cuál? Muchas, puedo dar muchos ejemplos. Es mejor esta amistad, es mejor este muchachito, muchachita, es mejor dejar mi familia, es mejor el trabajo que mi familia. Somos tentados. No debe ser así. Pedro le dijo al Señor: ¿me vas a negar, Pedro? Lo sentó a todos en la mesa. Les dijo: mi propósito es ser levantado. ¿Por qué? Porque en una cruz me van a quitar la vida. Ese era el propósito, en una cruz. Y lo sentó a todos. ¿Cuántos eran? 12, ¿verdad? Y ahí estaba Judas, ¿verdad? Que más adelante lo iba a traicionar. ¿Quién estaba ahí en la mesa también? Tomás, ¿verdad? El que tenía ¿qué? Incredulidad. ¿Quién más estaba ahí? Juan, el que escribió en el Evangelio: yo soy el discípulo que Jesús amaba. Pero también estaba Pedro, y les hizo entender lo que Él iba a hacer con la copa y el pan. Cenaron juntos y hablaba de su muerte, hablaba de un pacto. Y entonces de repente empezó a hablar con Pedro. Pedro le dijo: Señor, si te van a matar, hasta la muerte, no me importa, yo te amo. Órale. El Señor le dijo: no digas, no hables,
lo que no entiendes. No, Señor, yo te amo. Me vas a negar. Es más, no una vez ni dos veces. Me vas a negar 3 veces. ¿Cómo que 3 veces? Déjamela en una. No, 3 veces. Cuando cante el gallo, te vas a acordar de mis palabras, porque Dios siempre nos avisa con anticipación para guardarnos, para bendecirnos, para librarnos. Y cuando lo tomamos a la ligera y viene el daño, las consecuencias, el gallito canta. Así le pasó a Pedro. Y no una vez, 3 veces. O no le dice a su hija o su hija, te lo dije. Usted se lo dice como reproche. Dios nos ama. Y mire, a la hora que fueron por el Señor, se cumplió lo que el Señor dijo. Y de repente, de lejitos, Pedro, ya que se había equivocado, se fue llorando amargamente. ¿Vino desánimo? Llorando amargamente. ¿Escuchó cómo cantó el gallito? ¡Pum! El orgullo se le vino, la jactancia, el carácter, porque era un hombre de carácter, y se bajó de su tren, de su avión, y a llorar. Y le vino el desánimo, y vio cómo lo mataron, cómo lo llevaron. José de Arimatea lo llevaron ahí al sepulcro, lo enterraron en una cueva, en una tumba, en el que yo creí. Aquel verbo que yo vi con mis ojos, lo palpé con mis manos, al verbo de Dios, el que estaba en el principio. Yo fui testigo con estos hombres, hermano. Y llegó un momento donde Pedro tomó una decisión en ese desánimo. Y le digo a los que estaban ahí, a los otros discípulos, todavía eran discípulos, me voy a pescar. Él fue el primero que dijo, me voy a la vida que antes llevaba. Me voy a esconderme en esa vida donde no era feliz, pero me olvido de mi tristeza. Me ocupo en algo, y a veces así estamos, ¿no? Pensamos que ocuparnos en algo, el único que sana al quebrantante corazón es el Señor. Y le dolía haberle fallado al Señor, y se quedó con eso, y se le olvidó todo lo que el Señor le había dicho. Te llamé para que fueras pescador de hombres. Y ahí se fue a su mundo, a su vida. Pero era infeliz. Así sucede cuando dejamos de ver a Jesús. Cristianos infelices, vacíos, sin motivación, sin necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, atrapados en las trampas de este mundo. Y ahí estábamos tristes, desanimados, porque le fallamos, porque nos equivocamos, porque no hicimos las cosas como deberían. Pero el Señor Jesús, así como dice la palabra, Él deja las 99 y va por la perdida. Él del mar saca la moneda perdida. Él le hace una fiesta al hijo pródigo. Ese es Jesús. Y cuando llegó ahí a la playa resucitado, le gritó. No habían pescado nada. No habían pescado nada otra vez. Y así a veces intentamos llevar nuestra vida y no tenemos la capacidad. Porque somos de Dios. Escuchen, el que es de Dios no va a ser feliz, créanme. A donde le busques, a donde vayas, cuando Dios verdaderamente te llama, no te va a llenar nada.
así estaba Pedro. Y empezó a ver lo que siempre pasa cuando uno se aleja del Señor y lo deja de mirar. Empiezan a pasar las mismas cosas que me pasaban en el pasado. Otra vez esto, otra vez. Y lo que ya no te venía, te empieza a venir. ¿Y a Pedro qué le vino? Toda la noche no pescó nada. Imagínate, más desanimado. Y de repente el Señor les gritó. Y Juan le dijo a Pedro: ese es el Señor. Y Pedro agarró, se puso sus ropas. El Señor lo estaba esperando con las mismas circunstancias para restaurarlo con una cena. Y recordándole que tenían un pacto. Y hablando con él para restaurarlo y decirle: Pedro, ya te diste cuenta que he preparado estas brasas y aquí está este pez. Trae todos los demás que pescaron, porque él hizo que la red se llenara. Lo estaba ayudando en sus dudas, en su incredulidad. Lo estaba restaurando en el desánimo. Ese es Jesús el que hace estas cosas en el corazón. Te da ánimo, te da nuevas fuerzas cuando no las tienes, cuando tu corazón está opacado. Él lo toca y te hace sentir que eres alguien para Él. Aunque otros te hayan lastimado, aunque tú mismo no te perdones, aunque te hagas equivocado, ese es Jesús el que hace eso. ¿Me amas? Porque yo te amo sin condiciones, sin límites. Y Pedro, todavía en un estado de ¿qué? De lucha, de tristeza, le dijo: Señor, yo te amo. Y el término que usó Pedro para decirle Señor te amo significa fileo, que le estaba diciendo al Señor: Señor, yo te quiero. Tiene que ver con el querer. Yo te quiero. Y Jesús le decía, a ver, la segunda vez: Pedro, ¿me amas como yo te amo? Porque yo te amo. Entregué mi vida por ti. De lo vil y de lo menospreciado que eran ustedes como pecadores, con vidas desanimadas y frustradas, yo fui ahí donde estabas tú pescando y te di un propósito. Así te amo. Y cuando te levantaste y dijiste: Señor, ya tenemos mucha fama, ¿cómo que vamos a morir? Yo te corregí y te dije: entiende que este es mi propósito. No dejes que Satanás te influencie en tu vida. El Pedro de carácter que decía: Señor, si quieres echamos fuego del cielo como Elías contra estos que no quisieron recibirte. Impaciente, así como el pueblo de Israel, impaciente. Y al final el Señor le dice: ¿tú me quieres, Pedro? Porque tú me estás diciendo que tu amor solo es sin quererme. Mira. Y entonces él entendió y dijo, entendió la forma como Jesús lo amaba. Y él dijo: sí, Señor, ahora que me estás restaurando, o me estás restaurando en este momento, ahora quiero amarte sin condiciones. Quiero darte el tiempo que no te he dado. Quiero que seas mi pastor y quiero escuchar tu voz, Señor. Y quiero encontrar esos pasos que un día me dijiste. Y quiero creer y confiar que soy una oveja y que nadie me va a arrebatar de tu mano. Quiero confiar que ese maná que un día comieron mis padres, eres tú, Señor.
porque lo que me fue dado vino del cielo. Hemos dejado de mirar al Señor, por eso estamos cansados y trabajados. Y Pedro dijo: sí, Señor, ya entendí, y así quiero amarte como tú me amaste, porque tú me amaste primero. Reflexionaba esto, hermanos. Tu llamado está basado, escucha, en su amor y en sus promesas. Tu llamado está basado en su amor y sus promesas, lo que Él hizo por nosotros siendo pecadores. En eso está basado tu llamado, no en lo que tú hagas. Porque lo que decía Pedro, es que yo te quiero, Señor, es que intento quererte, y así estamos muchas veces nosotros, lo que hacemos para Jesús, pero no cambias. ¿Sabes qué te cambia? Conocer su amor, verlo, te cambia. Y cuando tú lo ves, tú solo quieres caminar con Él. Eso te cambia. Y ese es el mensaje que el Señor nos da en medio del desánimo. Y así como dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, despojándonos de toda carga, de todo peso, de todo pecado que nos asedia. El autor de una eterna salvación, ese, así como dijo Job en medio de la prueba: yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo de la tierra. Yo sé que un día el Señor vendrá por los que le amaron, no vendrá por los que le quisieron querer. Aquellos que Él hizo que su espíritu morara aquí, mi hermano, Él vendrá por ellos. Y es tiempo que te levantes, es tiempo que lo mires.